Hello my students, welcome to this new video for students from 5th grade. In this opportunity, I'm going to teach you the pronunciation of the vocabulary from Unit 2. Buen día para todos los estudiantes del grado quinto. El día de hoy les vengo a enseñar la pronunciación del vocabulario de la unidad 2. Por favor, tenerla muy en cuenta para próximos trabajos. Please, each student can repeat after me. Por favor, cada estudiante puede repetir conmigo en casa. So, let's start. Photographer. Fotógrafo, que es la persona que trabaja con las fotografías o lo hace por hobby. Plumber, la persona que instala y repara tuberías. Plumber. This is the description. If you want to read it, you can do it. Esta es la descripción. Si la quieren leer, you can do it for practice more. Para practicar más. Reporter, a person who reports news on the TV or radio. ¿Listo? Reportero, la persona que reporta. Scientist, a person who makes experiments. Persona que hace experimentos. Business person, a person who works with business with company, personas que trabajan en muchos negocios en las compañías. Business person. Electrician, ¿listo? Personas que trabajan con energy. Janitor, person who cleans some places. Janitor, ¿listo? Limpiador. Waiter, el mesero. Waiter. Chef, persona quien prepara la comida. Musician, músico. Musician. So, homework. La primera tarea tiene que ver con workbook and student book. We have to complete 23 from student book and 19 from workbook. Listo, vamos a completar la página 23 del libro Student Book y la 19 del workbook. Por favor, no van a enviar fotografías a la página del modo. Por favor, no enviar fotografías, solamente la van a desarrollar. Listo, esa la revisaré en una próxima tarea. Each student has to study the jobs and professions. Cada estudiante debe repasar las profesiones o los trabajos que acabamos de estudiar. Y the last one is create a short script in which students are going to talk about the specific profession or jobs. ¿Listo? Van a crear un diálogo, un escrito, así como lo hacían en las presentaciones, como si fuéramos a estar en el colegio, pero esta vez lo vamos a hacer a través de una videollamada a través de Skype. ¿Para cuándo? Para mayo 4. ¿Listo? Mayo 4. ¿Qué deben hacer en ese script o en ese diálogo que van a decir ese día? ¿Listo? Ese día yo llamaré a uno por uno y me tienen que decir el escrito please don't read it. Sin leer, tal cual como lo hacíamos en la escuela. ¿Listo? For example, hello, my name is Carlos and I'm going to present my topic. So, my profession is chef. En este caso es Juan David. Hello, my name is Juan David. Today I'm going to talk about chef. So, chefs around the world are traveling for different cities. Los chefs alrededor de las ciudades están viajando alrededor del mundo están viajando por diferentes ciudades. Preparing delicious food like pizza and wonderful plates for people who wish to taste it. Preparando deliciosa comida, deliciosa pizza y platos maravillosos para las personas quienes deseen probarlos. They usually create new recipes with the food.
Ellos usualmente crean nuevas recetas con la comida. Ellos. That is so fantastic. Eso es fantástico. Become a chef. You never will regret. Conviértete en un chef. No te arrepentirás. ¿Listo? Algo así tendrán que hacer, pero recuerden, esto no tienen que presentarlo, ¿listo? Esto no. El ejemplo del script es para que ustedes se basen en basado en esto, hagan el de ustedes, pero aprendido, ¿listo? Aprendido. No es necesario hacer la diapositiva, no. Yo la hice como por ejemplo, ¿listo? Ejemplo. That's all. Listo, ahorita les voy a explicar la parte, les voy a explicar, chicos, la parte de el workbook, student book y workbook. ¿Listo? So, in the page, uh, 22, no van a hacer nada, chicos, por favor. 22 no hacen nada. Y pasamos a la 23. Listo, 23. So you have to number the picture in alphabetical order. ¿Listo? Van a mirar las imágenes y de acuerdo a las palabras las van a enumerar de acuerdo al orden alfabético. Entonces la primera letra del abecedario es la A, B, C, entonces A, B, C, A, la C. ¿Cuál va primero? ¿La C, H, W o R? Entonces la primera va C porque empieza con la C, entonces 1. Entonces, ¿cuál se aproxima a la C? Entonces tenemos que mirar D, E, F, G, H, H, entonces H, H, number 2, y así sucesivamente con el resto. Y aquí debemos mirar las imágenes y responder estas preguntas de acuerdo a las imágenes. ¿Listo? De acuerdo a las imágenes, por ejemplo, la niña que está... Cada uno se puede inventar una historia diferente porque aquí deben crear su propia historia de acuerdo a estas 4 imágenes. ¿Listo? Aquí. Y en el workbook deben organizar solamente estas palabras, organizan, pero entonces en tiempo pasado. ¿Listo? Por ejemplo, dice, It's a beautiful princess. Entonces, ¿cómo digo que Itza fue una hermosa princesa? Entonces, Itza was a beautiful princess. Fue, verbo en pasado, de es. Entonces, Bob Strong Warrior. ¿Cómo digo que este señor fue un guerrero fuerte? ¿Listo? Entonces dice aquí lo mismo, cómo estuvieron enamorados en pasado. Y recuerden que aquí tienen que organizar las palabras, ¿no? Por ejemplo, Itza died because she, listo, Itza murió porque ella triste, como digo, ella estaba triste, entonces she was, así igual que acá, she was sad, listo. Aquí la mayoría es utilizando was o were, listo, was, W, A-S o W-E-R-E. ¿Listo? Recuerde que el was es para terceras personas y el were es para cuando hablamos de ellos. ¿Listo? Entonces no sería más. Por favor, recuerden, no deben subir evidencia a la plataforma. No deben subir ninguna evidencia. Solamente deben desarrollarla y dejarla ahí, por favor. Recuerden el script. Cualquier duda que tengan me la hacen saber, por favor. Have you a good week. Que tengan una feliz semana. Thank you.